Bienvenidos, amantes del diseño, estimada comunidad amante del diseño, al evento conversatorio con tres grandes nombres del diseño local dentro del evento Reconecta Diseño FAO 2022. Hoy tenemos el agrado de contar con tres grandes alumnis FAO, Nicolás, señor Juan Cristóbal Carich y Camilo Anabro. El día de hoy vamos a tocar temas generales sobre la disciplina, temas generales sobre diseño industrial, y lo interesante también de la actividad es poder conocer un poco sobre su experiencia, cómo fue pasar por la FAO, un poco del escenario actual del diseño industrial y de productos, y también conocer un poco cómo están claramente y qué es lo que esperan del futuro del diseño. Así que agradecería si se pueden presentar e introducir ustedes mismos. Hola, mi nombre es Nicolás Lorca, soy diseñador industrial de esta gran facultad, titulado 2011. Y bueno, no sé cómo lo quieren hacer. ¿Quieren que parta el tiro con mi presentación? Perfecto. Am, bueno, lo que les quiero hablar, en muy resumen, es básicamente cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo. ¿Ya? Como podrán ver, soy diseñador industrial, 2011, ¿cierto? De acá de la FAO. Y lo que yo hago es el diseño y fabricación de modelos para el área de la fundición de acero en Chile. Eh, Mejor lo voy controlando yo. Perfecto. Entonces, el diseño de modelos se basa netamente en lo que es la industria de la minería en Chile. Y la industria de la minería en Chile es extremadamente grande, todo se rompe, todo se desgasta y hay un continuo cambio y repuesto de piezas. Las piezas que son para moler en un semestre quedan obsoletas el próximo semestre. Por lo tanto, hay un recambio constante de piezas. ¿Ya? Y los encargados de fabricar estas piezas y estos repuestos acá en Chile son la industria de la fundición. ¿Ya? Pero cuando hablamos de repuestos no estamos hablando de piezas de, no sé, un engranaje, una barrita, estamos hablando de piezas gigantescas, estamos hablando de lifters de 3 metros de largo, de 7 toneladas, hechas con acero al manganeso, con acero al alto cromo, que son escalas de dureza que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Entonces, lo difícil de hacer estas piezas es que se necesitan moldes de arena igual de gigantes. ¿Ya? Y para poder hacer estos moldes de arena, se necesitan modelos de fundición. ¿Ya? Y estos modelos de fundición es a lo que yo me dedico. Yo diseño y los fabrico. Entonces, estos modelos, la particularidad es que tienen que ser extremadamente precisos. ¿Ya? Nosotros trabajamos siempre con una tolerancia de más o menos 0,5 milímetros. Entonces, para que se lo puedan imaginar, pueden agarrar 1 milímetro, cortarlo a la mitad, y ese es el rango que tienen para equivocarse. Y estos modelos, aunque no lo crean, son hechos mayoritariamente a mano, ¿ya? Con plantillas. Yo me saco el sombrero por la gente que hace esto ahora, pero la industria ya no soporta poder hacer estas cosas a mano. Por lo general, como estas piezas son de repuesto, la máquina que acepta estas piezas tiene que las piezas que se fabrican y se funden en Chile tienen que caber en la pieza de Chuquicamata y el Alto Norte como en un chancador en Japón. Entonces, hacerlo a mano ya no es negocio y las piezas son cada vez más complejas. Y si bien, claro, la gente que lo hace a mano puede controlar ciertas cotas, la mayor dificultad es que la geometría total de la pieza quede como se proyecta y eso jamás pasa. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto, lo primero que definimos, la empresa donde trabajo, que vende productos para la fundición, fue que esto teníamos que cambiar el paradigma, empezar a hacer las cosas de manera digital, a través de máquinas de CNC, 5 ejes, impresión, lo que existiera en el mercado, y de manera de poder quebrar este paradigma, ¿ya? El paradigma de estar haciendo las cosas a mano. Por lo tanto, sabíamos lo que teníamos que hacer, generamos una especie de Fab Lab, si lo quieren llamar, que al final es un taller gigante, con una máquina CNC de 5 ejes, y el problema era que no había gente a quien preguntarle si lo que estábamos haciendo estaba bien. Y durante 2 años, lo que hicimos fue generar una metodología del diseño y fabricación de estas piezas de manera digital, cosa que nadie sabía hacer. O era muy difícil averiguarlo aquí en Chile. En Chile la gente no tiene ni la capacidad de tener una máquina y un espacio como este, ni menos de contactarse con diseñadores industriales como nosotros. Entonces, durante 2 años, de en medio de la pandemia, en invierno oscuro, en Lampa, con frío, qué sé yo, estallido social, logramos generar una metodología de cómo fabricar esto y pasar a hacer el salto de lo análogo a lo digital. Y una vez con una metodología desarrollada,
con diseñadores industriales, con un entendimiento de los materiales. Lo que hicimos fue poder mostrar nuestros productos y nuestros diseños a una de las principales fundiciones de Latinoamérica, que como se imaginarán queda en Rancagua y suministra las partes y piezas que se funden para Codelco, el Teniente. Entonces, esta es la magnitud de las cosas que nosotros estamos haciendo y estas son cosas que obviamente ya no se pueden hacer a mano. Un modelo de estos se demora alrededor de, o sea, te lo exigen en alrededor de 24 días, ¿ya? Y al principio, claro, fue terrible y no hallamos cómo encontrarle salida de hacer esto en una determinada cantidad de tiempo y también con un presupuesto determinado. Pero después de 3 años de investigación, de renovación de metodología y de harta cabeza, logramos entregar no solo estos modelos en 12 días, sino que una pieza de esta magnitud, que pesa alrededor de 1 tonelada, la podemos hacer en un solo día. Entonces, donde trabajo ya no solamente nos estamos dedicando a lo que es el diseño y fabricación de modelos para la fundición, sino que también estamos explorando lo que es el desarrollo de materiales, biomateriales, el desarrollo de la circularidad en una industria que francamente es una de las, no sé si es la más contaminante, pero es muy poco renovable. Entonces, lo que hacemos nosotros es súper difícil de entrar, es súper difícil de conocerlo, y lo que quiero ahora es como poder abrir las puertas y mostrarle de que el diseño industrial tiene un potencial enorme en una industria como esta, porque no existe el diseño en esto. Nadie ocupa diseño para lo que se hace y cualquier cosita que nosotros hemos estado desarrollando tiene un impacto gigante. Siempre nosotros bromeamos con los chiquillos de que Chile debiese ser algo así como Wakanda de Marvel, como que deberíamos tener hipercomputadoras súper ultra rápidas de semiconductores ultra procesados de cobre desarrollados en Buchef. Pero no, somos más como los mineros de Señor de los Anillos, como que excavamos y exportamos cosas. Y eso no puede ser. Bueno, mira si están dando eso. Hola, hola. Sí. Camilo ahora. Préstame el clicker. Bueno, como decía Francisco, mi nombre es Camilo Nadalón y les voy a presentar un poco ahora la historia. ¿Me puedes poner la presentación, por favor? La historia de mi camino desde la universidad, 2 o 3 etapas, hasta lo que hice hoy, pasando por una descripción un poquito detallada de cómo fue el desarrollo de un producto bastante exitoso en mi carrera. Vamos a hacer adelante. Bueno, partiendo en la universidad, yo me dediqué principalmente a trabajar con una compañía de teatro, haciendo la escenografía, con lo cual nos ganamos fondar y pues salimos de gira. Y de ahí en eso, con otro proyecto, pasamos, de hecho, trabajando en taller, a trabajar con la Fundación Integra, donde hicimos una cuna que se implementó en varias salas cunas de Integra. Eso fue proyecto de título, ¿cierto? No, esto fue proyecto de 4º año. Y de aquí salió la primera patente que tengo. Después de eso yo me dediqué también, como otra de mis pasiones, de la lutería. Yo tenía un curso hacía guitarras clásicas antes, y en la universidad también, como para el curso de maqueta y prototipos, me preocupé de desarrollar bajos eléctricos, que era mi instrumento principal en ese momento. Y a partir de eso me hice algunos contactos también para el proyecto Eolian, que fue la primera vez que se hizo en el 2007. Yo entré como fabricante, en el equipo de diseño como fabricante, especializándome en la parte del carenado y en las partes de torneado metálico. Y ese fue mi proyecto, justo antes de mi proyecto título, que fueron unas mesas que no las puse acá, pero fueron unas mesas para niños, que todavía la uso y hoy día mi hijo juega con ella. Y entré en la segunda etapa, que bueno, salí de la universidad y entré a un momento en que tenía que elegir entre buscar dónde trabajar o trabajar con las cosas que yo quería hacer. Entonces, en el proyecto de Integra yo trabajé con un científico que se llama Ronnie Silvestre, del Hospital del Trabajador, y necesitaba hacer un laboratorio para medicina del deporte, necesitaba algunas máquinas especiales y me dediqué, mi primera empresa para dedicarme a hacer esa. Esta fue la primera, que era un torcedor de tobillo, eran todas máquinas con este tipo de nombre, un torcedor de tobillo, un angulador de hombro, que estos fueron los planos del segundo, que era un electrogoniómetro para medir la desviación propioséptica del hombro. Y fueron proyectos muy entretenidos, pero salí muy para atrás porque no sabía muy bien cómo trabajar con
con instituciones, cómo hacer los presupuestos, así que ellos querían comprar estos equipos, yo tenía que desarrollarlo. Entonces la diferencia entre tener un producto en el estante y comprarlo y desarrollar todo el producto fue bastante, en tiempo la diferencia es bastante en términos de tiempo y en términos de también ¿En presupuesto. qué año fue esto? ¿Directo después de la universidad? Directo después de la universidad, el 2008. Yo salí el 2008 de la universidad, puse esta empresa y trabajé hasta el 2009 en esto. Y después yo me fui a hacer un magíster a Alemania. Y en el magíster de Alemania lo primero que hicimos fue venir a Perú. Bien. En donde trabajamos con las comunidades de los Uros en Perú, que tienen toda una cultura basada en islas flotantes de Totora. Y a mí me tocó hacer un museo para la cultura de la Totora, que, bueno, eran estos como dedos que se estiraban hacia el cielo, de los cuales en total creo que eran como 200, pero por temas de material y tiempo no pudimos lograrlos todos, así que hicimos 5 de estos dedos y que ellos mismos después los bautizaron como la mano de la Pachamama, que para mí fue como, y mejor que fuera un museo. O sea, y durante el magíster también me dediqué a hacer proyectos pero con otra empresa ya, mobiliario, que de una otra manera cambiaba su dimensión a través del movimiento sinusoidal de estas piezas. Y al terminar mi magíster dentro de otros proyectos, me tocó, para mi tesis de magíster, trabajar con un hospital en donde yo tuve la oportunidad de observar las condiciones en las que estaban los bebés prematuros, ¿ya? Y cómo la desconexión que existía entre los bebés prematuros y sus padres. Esto detonó el primer desarrollo de un proyecto que yo llamé Baby, y del cual, saliendo del magíster, yo decidí emprender, estando en Alemania, y llevar este producto al mercado. Para darle un poco de contexto cómo desarrollamos este producto, esta fue la primera, bueno, este era un GIF, pero van a ver en donde se veía que este fue el primer mock-up del producto en donde yo inflaba con una bombilla que tenía un globo adentro y entonces el Playmobil subía y bajaba para mostrar la idea de cómo el bebé debería estar en su colchón sintiendo la respiración de la madre, que era este otro token que tenía la mamá en su pecho y sentía. ¿Ese prototipo fue desarrollado durante el magíster o eso fue después? Eso fue durante el magíster, Durante el mientras estaba haciendo la magíster. tesis. Perfecto, y ese buscaba probar un poco el concepto, según entiendo. De hecho, este fue el que usé para venderle la idea a mi supervisor, porque tuve que cambiar el tema de investigación, y para vendérselo también al hospital con el que estamos trabajando. Ok. Lo aceptaron, les gustó bastante, yo pensé que me le iban a tirar por la cabeza, pero afortunadamente no fue así. El prototipo final de la tesis fue esto, que consistía en un servo con un Arduino, un stepper con un Arduino en esa caja blanca, el colchón y los componentes del colchón y los sensores. O sea, nosotros replicábamos, lo llamamos de principio el colchón biónico porque replicábamos de una otra manera la estructura del pecho de la madre. Con eso sacamos una patente en Alemania, que después la validamos en Europa y globalmente, y pasamos a hacer la fabricación ya de un prototipo funcional donde teníamos todos los componentes y empezamos a probar con los usuarios dentro de un hospital. Todo esto impresión 3D, que como pueden ver, de baja calidad. Esto era el 2012, así que las máquinas no eran tan buenas como son ahora. Y de eso pasamos después de un tiempo de prototipado y un tiempo de buscar fondos a un prototipo de utilidad que nos permitió llegar a probarlo con usuarios, con bebés reales, con mamás reales, en hospitales reales, y terminar haciendo un prototipo completo a partir de ese feedback. Ya con los materiales finales para ponerlo en el hospital y con todas las funcionalidades de una otra manera validada. De esta etapa nos permitió a nosotros hacer una validación clínica en un estudio piloto aquí en el Hospital San Borja, que después se replicó en algunos hospitales de Alemania. Y con ese conocimiento lo que hicimos fue rediseñar de nuevo ciertos componentes del producto y entrar a producción. Una producción acotada para entrar al mercado europeo, principalmente en Alemania, y también hacer otro estudio en la región europea. Después de esos estudios, nosotros nos dimos cuenta que había también que hacer un rediseño del producto para en términos de la interacción que tenían los usuarios con el producto y también cierta arquitectura interna para hacerla más confiable y para poder entrar al mercado de la FDA con este producto. Así que rediseñamos casi todo, principalmente el módulo de control, que es lo que se ve en el centro. Lo simplificamos bastante. Y hicimos otros estudios clínicos en Alemania y en Estados Unidos y en el Reino Unido y nos dimos cuenta que el colchón que habíamos diseñado tenía ciertas falencias en términos de peso, en términos de geometría, así que tuvimos que simplificarlo para hacer el uso el uso más fácil para el enfermero y para los doctores. De esto con esto pudimos hacer una validación del modelo de negocio en distintos países, principalmente en Estados Unidos, donde pusimos y mandamos varios de los equipos para que los probaran, los testearan y hiciéramos todo
on-roll comercial con distribuidores. Eso no es un fotomontaje, ¿cierto? Es un fotomontaje con el que le vendimos a los distribuidores, como ellos se los podían vender a los hospitales. Así que esto era como material de marketing que ellos usaban para... Te preguntaba por qué está en el límite ahí. Ahora, esto es una foto real que nosotros tomamos en un Sí. hospital en Brasil, me acuerdo. Y claro, yo hice el fotomontaje y esto con nosotros se lo pasamos para que los distribuidores puedan llegar al hospital y decir, bueno, esto, y empezaran a generar ventas. Bueno, pero tan claro que la gama ahí de colores está bien mal puesta. Y por último, a partir de esos desarrollos de Intral, hicimos una integración digital en donde desarrollamos toda una plataforma de Apple Watch, iPhone y tablet para mandar los latidos del corazón y mensajes de voz desde el Apple Watch al bebé que está en la incubadora usando el Baby. Y con esto nosotros, bueno, lo vendimos al mercado, hicimos todo el rol comercial, hicimos algunos estudios más. Y a partir de sacar este producto al mercado en Estados Unidos, una empresa se interesó que tenía un producto complementario que era una cámara de video que apuntaba a los bebés prematuros y los padres podían ver en su tablet. Y junto con integración digital, como decía antes, vieron que había una sinergia, por tanto empezamos las conversaciones y finalmente les vendimos la empresa y el producto en noviembre del 2020 a Natus Incorporated, que es un manufacturer de productos médicos en Estados Unidos, para el cual yo después seguí trabajando como Product Manager, que hicimos toda la saneación del sistema de control de calidad y de trasladar la producción que nosotros teníamos distribuida en China, en Estados Unidos y en Alemania, todo hasta a Estados Unidos. Y bueno, yo dejé la empresa a principios de este año y me dediqué ahora a ser portafolio manager de una aceleradora de negocios de biotecnología, de startups de biotecnología para empresas de Latinoamérica. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Camilo. O Cristóbal, cuando quiera. Ya. Bueno, como te dije, no traje presentación, no sabría qué elegir o por dónde empezar, porque, bueno, los felicito primero a Nicolás y a Camilo por sus trabajos actuales, súper interesantes. Conocía el tuyo, el proyecto que mostraste ahora al final, pero no conocía lo que estaba haciendo Nicolás. Bueno, yo terminé la licenciatura por ahí por el 2002 y me titulé el 2004. Entonces soy como te decía antes, de la segunda generación desde que se reabrió la carrera acá en la facultad. Después de eso estuve al borde de no alcanzar a titularme y me fui a vivir a Francia, ¿ya? Por una de esas casualidades también, o por también una de esas cosas, mi abuela era francesa y tuvo una educación francesa, entonces no era algo súper difícil de ver, y también había vivido con mi papá cuando él fue a estudiar a París durante 4 años allá, entonces era como algo que era casi como algo natural de hacer ese intento, ¿cierto? Lo comentábamos antes, ¿por qué uno se va? En general, no sé, por experiencia creo que todos quieren en algún momento salir. Hoy en día me toca hacer clase y veo que muchos de los alumnos quieren salir, pero van de vacaciones, van como a vivir experiencias diferentes, no necesariamente por un desarrollo profesional. Creo que eso viene como un poquito después en el ciclo ahora como de las generaciones nuevas. Para mí era más que nada un hambre que venía creciendo desde mucho antes, yo te diría desde el segundo año de escuela. No por lo que va a decir puede sonar súper Barça y súper feo, pero me aburría. Me aburría en clase. Quería hacer más cosas, quería hacer cosas diferentes y en general estaba buscando concursos, participando en otras cosas, haciendo proyectos. Desde el 2000 ya teníamos una oficina acá en el centro con amigos arquitectos de la misma facultad y desarrollábamos proyectos de cosas diversas y variadas dentro de lo que es el diseño de medios, diseño industrial, arquitectura interior, etc.
Y creo que eso como que me llevó a meterme mucho en ese ambiente. En ese momento yo creo que me gustaba harto la parte de la arquitectura interior, el mobiliario, ¿cierto? Que era como que lo único que uno veía como potencialmente desarrollar acá en Chile, siendo súper limitada la capacidad productiva o el mercado para el diseño industrial, ¿cierto? Uno de repente se sentía así. Pero creo que tenía esa lucidez en ese momento, no necesariamente soñar en diseñar autos, diseñar cosas más avanzadas, sino que saber un poco la realidad en la que vivía y también como abrazar eso y tratar de pasarlo bien. Eh, y yo creo que de ahí para adelante, ¿cierto? Los últimos años fue como súper, ya, nunca me fue mal, porque siempre como me preocupó eso, pero como que sentía que había siempre algo más que hacer, ¿cierto? Entonces estaba siempre, como te decía, buscando otras cosas que hacer, proyectos, etcétera. Y desde ahí entonces me voy el 2014, parto viviendo en el sur de Francia, en una ciudad pequeñita que se llama Nîmes, que queda cerca de Montpellier, cerca del Mediterráneo. Clima espectacular porque es clima mediterráneo, ¿cierto? Hay sol más de 300 días al año, el cielo azul, y te acostumbráis un poco a esa comodidad y a un ritmo de vida que es diferente. Ahora, sin embargo, como seguía trabajando en la parte como más borde, arquitectura y diseño interior, me tocaba viajar mucho. Esto pasaba, yo te diría, 3, 4 días de la semana fuera de mi casa. ¿Ya? Ahora, eso tiene un lado positivo porque absorbís un montón de conocimiento, ganáis un poco de experiencia, el vocabulario que tenéis que trabajar profesionalmente en otro país no lo aprendís necesariamente ni en la escuela, o sea, lo aprendís un poquito a la fuerza. Y durante más o menos 4 años estuve trabajando sobre todo en eso, haber hecho cerca de 40 hoteles y restaurantes en Francia y en Europa. Y de alguna manera eso también te desgasta, ¿cierto? El viajar, el tratar con clientes que no son fáciles, ¿cierto? En la parte de interiorismo y sobre todo cuando hacéis restaurantes, hoteles, bares, gente que es dura para los negocios y que es dura también de lidiar en la parte del día a día. Y entonces esa especie de agotamiento con respecto a esa línea, siempre me gustó el diseño de producto, ¿cierto? En paralelo a eso siempre trataba de seguir desarrollando mis propias ideas, qué sé yo. Pero te das cuenta que el sistema no funciona necesariamente como tú esperabas, en el sentido de que podéis tener buenas ideas, ir a golpear puertas y la gente te va a recibir. No funciona tanto así, ¿cierto? Y es como también un golpe de realidad en ese sentido, de decir, oye, lo intenté, ¿cierto? Tuve como harto auspicio de la Municipalidad de París, de fondos equivalentes, ¿cierto? A lo que puede ser fondos de ProChile o Corfo, pero del Estado francés. Viajé a Japón, en España, Italia, Alemania, varias veces, ¿cierto? Tratando de impulsar proyectos. No digo que algunos no funcionaron, ¿cierto? Fueron buenas experiencias también, pero te das cuenta que efectivamente ya estando así como lejos, es difícil. Estando ahí te das cuenta que están todos en la misma y que es difícil no solamente para los que estamos como al otro lado del mundo, sino que para los que están ahí también. Y básicamente, en vez de ir a tocar las puertas, hay que hacerse notar, ¿cierto? Yo creo que pasa por ahí, ¿cierto? Si trabajáis concentrado en tu trabajo, en algún momento alguien lo tiene que notar y efectivamente te van a poder efectivamente proponer otras cosas. Y en esa parte, ¿cierto? El 2008 tenía muchas ganas de ir al RCA justamente, pero los números no daban, simplemente no daban. Mi segundo hijo había nacido recién ya, las finanzas no daban. Entonces decido cambiarme a París y en París hay 2 escuelas muy grandes, el ENSAT y el ENSI, que son como las 2 principales escuelas tradicionalmente de diseño. El ENSI más aplicado, el ENSAT más en la parte plástica. Y doy el examen de admisión especial y me aceptan, ¿cierto? En el centro, en el laboratorio de investigación, ya que tiene hartas líneas distintas. Y ahí, disculpa la interrupción, la decisión pasó por costos principalmente, lo que era vivir en Londres versus vivir
Sí, de todas maneras. Sí, o sea, lo que me permitía quedarme en Francia era seguir teniendo una actividad profesional paralela más reducida, pero podía seguir haciéndolo. ¿Ya? Y eso efectivamente fue como una decisión. Quizás solo, sin familia, habría sido distinta la cosa, pero siempre me llamó mucho la atención Londres y también fui varias veces. Después, dentro de las colaboraciones que hicimos cuando estuve haciendo clases en París, hicimos cosas con el V&A, con proyectos bien interesantes y vuelta. Tengo un buen amigo también, arquitecto, que trabaja en Heatherwick, Pablo Zamorano, que es arquitecto. Y, y siempre como existe como esa gana de volver a tratar de intentarlo, pero ya en esta etapa no. Y dentro de eso, entonces, en el NSAT Lab había una visión que era más o menos la misma, ¿cierto? Que habían todas estas escuelas nuevas, ¿cierto? Las suizas, italianas, yo diría más las suizas, inglesas y francesas que las italianas, que seguían como en un formato un poquito más de tradicional, un poco creyéndose el cuento de que son los mejores diseñadores del mundo y de verdad se los comieron los franceses, se los comieron los ingleses, se los comieron todo. Y, y ahí entonces me toca trabajar con gente como muy interesante y de alguna manera eso también siempre lo digo ahora que me toca a mí ser profesor. Como te decía antes, nunca antes de haber estudiado había hecho clases. Y llegando así como tratando de adelantar un poco el relato, trabajo en la línea de objetos comunicantes del laboratorio de investigación y en el desarrollo de una línea que se llama diseño, concepción, innovación y prospectiva, ¿cierto? Pensar en ideas futuras, entonces venían empresas grandes como Saint-Gobain en la línea de lo que es el cristal o Target, que es uno de los más grandes fabricantes de pisos o de revestimientos de suelo del mundo, o Osram, ¿cierto? En la parte de iluminación y nos decían, mira, tenemos plata, busquen ideas, ¿cierto?, de cosas para diseñar sobre el futuro. El escenario ideal. Y ahí tú empezás a tirar ideas y como en ese momento, ¿cierto?, había cierta como libertad, obviamente las ideas dan botes, ¿cierto?, porque trabajáis con gerentes y qué sé yo, que efectivamente no les interesa tanto la parte experimental ni la pelada de cable que podéis tener. Y eso te da también una manera de entender que la estrategia que tenéis que tener en ese momento es distinto. No podéis esperar que el cliente siempre se adapte a lo que tú queréis hacer, pero tampoco tenéis que tú darle el gusto y hacer más de la mitad del camino para llegar allá. Entonces tenéis que también entender un lenguaje donde efectivamente ambos pueden como recorrer la mitad del camino y encontrarse en un punto intermedio que va a ser innovador, que va a ser entretenido para todos y que también va a tener un potencial de patentamiento, como mostrabas tú, y de cosas así. Entonces también ahí salieron varias patentes, varias cosas. Y en esa pasada también, como te contaba, yo acá cuando estuve estudiando acá en la FAU nunca hice una ayudantía, no me llamaba la atención en lo absoluto. Y una de mis queridas profesoras en Francia me dice, oye, pero sabéis tantas tonteras, ¿por qué no hacéis clases? Etcétera. Y como que me empujó y me obligó a meterme en ese mundo y me costó un poco al principio. Y bueno, o sea, también hay días que también a uno le cuesta más que a otro, pero me gustó harto, ¿cierto? Y es solamente más o menos en esa época, yo diría como el 2011, 2012, que empiezo un poco a meterme en la parte como más académica. Y dentro de eso entonces hay como un camino con la experimentación, todo esto como que se traslapa con todo el boom de la interactividad, ¿cierto? Del poder hacer prototipos que no solamente se ven, sino que se sienten y que funcionan, que era una frustración constante, por lo menos para mí cuando hacía las cosas, me cargaba que las maquetas fueran de espuma y que no funcionaran, ¿cierto? Trataba de ir siempre un poquito más allá. Y, y ahí en ese sentido, ¿cierto? Pasa todo ese momento, conozco a gente muy interesante, me toca trabajar con mucha gente del MIT, fuimos a hacer clases en MIT, en la Parsons, en Nueva York, y trabajar mucho en Luxemburgo y con gente de diferentes países, ¿cierto? Viajar casi todos los años a Milán. Y eso te alimenta, ¿cierto? La parte como de la creatividad de manera enorme, ¿cierto? Por eso creo que es importante ir a esos lugares. No viviría en Milán, por ejemplo, me carga, pero creo que es importante, ¿cierto? Cuando eres un diseñador y tenías esa duda o esa curiosidad, creo que hay que sacársela. Y por último, entonces, vuelvo a Chile el 2014 y dentro de varias cosas, ¿cierto? Me toca trabajar con algunos ex
¿cómo se llama? En otras áreas, ¿cierto? Del diseño, no necesariamente en el diseño industrial, más en la parte comunicacional, y siempre me gustó eso, de poder comunicar los proyectos de manera diferente, ¿cierto? Y ahí vuelvo un poquito hacia atrás y tú me decías, ¿qué es lo diferente de que uno tiene como ex alumno FAU, ¿cierto? Si volvemos un poquito hacia atrás, es decir, cuando nosotros estábamos acá no teníamos nada, o sea, no tenía ahí muchos recursos para hacer las cosas, y no es por como mirar en menos, pero creo que una de las mejores cosas que me entregó en ese momento era poder hacer mucho con nada. ¿Cierto? Entonces, cuando llegáis allá y lo que hay que estar acostumbrado a tener todos los recursos del mundo y tú podías hacer cosas mucho mejores con un par de alambres, ¿cierto? Como bien caricaturizando la cuestión, la gente lo valora mucho, ¿ya? Entonces, que uno sea creativo en el momento de sacar esas ideas del papel o de la pantalla es algo que no todo el mundo tiene y creo que probablemente se ha ido perdiendo en el tiempo por la facilidad de acceso de la parte como más global, universal, donde efectivamente hoy día tenemos acceso a todo, incluso acá, pero en esa época no lo teníamos, ¿ya? Y esta también era una de las razones que me empujaba a ir afuera, ¿cierto? Decir, oye, ¿qué más voy a hacer acá? No había mucho que hacer. Y hoy en día estoy trabajando, siempre digo, trato de mantener un equilibrio de 3 tercios, un tercio en la docencia, que finalmente me agarró el bicho y me gusta mucho, ¿cierto? Creo que pasando cierta edad ya no voy a diseñar yo el futuro, sino que el futuro lo van a diseñar los alumnos y como te decía antes, siento que a veces tengo harta tontera, sé mucho de todo, pero al final nada así súper específico porque me aburro rápido de las cosas nuevas y busco otras, ¿cierto? Pero al mismo tiempo eso se va complementando y espero que en algún momento esa como combinación de varias cosas haga crear proyectos nuevos. Entonces también ahí creo que una parte importante es no dejar de ser nunca curioso con respecto a lo que nos rodea, ¿cierto? Y saber estar observando siempre. Yo sí creo que hoy en día eso es algo súper difícil de transmitirle a los más jóvenes, a los alumnos que están recién empezando. Y lo otro es también el tema del carácter, ¿cierto? Nunca me dejé poner el pie encima, etcétera, y eso creo que también tiene que ver con la educación francesa, que es un poquito así, y que tratan de ponerte el pie encima para saber si te podéis levantar. Ya, es súper mala metodología o pedagogía, ¿cierto? Porque genera como muchas frustraciones, pero al mismo tiempo te hace generar justamente ciertos mecanismos de defensa, donde efectivamente no vaya a aceptar que te paguen mal, no vayan a aceptar que menosprecien tu trabajo. Y eso me cuesta encontrar la manera correcta de comunicárselo a los más jóvenes, pero creo que es súper importante. Tremenda introducción. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Bueno, luego lo he escuchado tremendas introducciones, me siento pequeño al lado de ustedes y me acabo de percatar que no me había presentado. Mi nombre es Francisco Rojas Miranda y soy académico del Departamento de Diseño y voy a intentar conducir de la mejor manera posible esta conversación, que parte con la primera de dos preguntas que a propósito no les quise adelantar por correo como les comenté anteriormente. Y como recordarán, en su paso por la facultad hablamos mucho de diseño y hablamos mucho de diseño industrial también. Pero en general hablamos poco de industria, ¿cierto? Hablamos poco de nuestro contexto, hablamos poco de cómo es desenvolverse en la industria, cómo es lidiar con proveedores, cómo es manejar los tiempos, cómo es manejar presupuestos, ¿cierto? Cómo es lidiar con otros profesionales de otras áreas. Así que la pregunta uno, que a mí me hubiese gustado partir con cuánto gana un diseñador industrial y por qué tampoco, la cambié por cómo es trabajar con la industria y cuáles han sido sus desafíos y qué oportunidades ven abiertamente. Bueno, yo solo puedo hablar como de lo que mi experiencia y la industria en la que yo estoy inserto. Am, claro, mi bagaje de diseño industrial no es tan gigantesca como la de ustedes dos, pero tuve la suerte también como de caer rápidamente en algo que me apasionaba desde que era chico, que era lo que yo trabajo es lo más cerca que voy a estar jamás de poder como construir un mecha, ¿cachai? Como de anime, es una cuestión gigantesca que yo todos los días me levanto tan contento de hacer lo que hago. Em,
Entonces, llegar a te enseñan siempre en la facultad o uno va con como el bagaje que te entrega la escuela, es como, claro, la conceptualización y ya vamos a explorar esta área y todo es como bien romántico y bien como de las Bauhaus, así, qué sé yo, como de lo que es como la esencia del taller. Claro, yo llego a una industria que está dominada por gente que es súper ruda, que es súper, que son todos ingenieros metalúrgicos de USACH, porque USACH es la única que tiene ingeniería metalúrgica. Entonces, hagan el símil como de entrar a una industria que solamente son diseñadores industriales de la FAO. Es como una cuestión que está increíblemente saturada y está todo tan normado. Piensen que, no sé, la ingeniería civil está resuelta desde los romanos. Ellos ya cachaban cómo hacer los puentes y son las mismas técnicas que se ocupaban hace 2000 años, se ocupan ahora. La ingeniería metalúrgica es como cocinar. ¿Sí? Le cambiáis una pizca de una cosita y te cambia la metodología totalmente. Entonces hay una lucha de poderes gigantesca que es muy, aparte que es muy entretenida. De repente llego yo con, ya vamos a conceptualizar lo como que, de qué estáis hablando. Entonces es súper duro esa parte de ¿Llegáis cuando... con los bocetos ahí? Por Claro, ejemplo, llegáis con tu boceto, con tus pitillos y a una reunión de gente que es súper ruda, porque Sí. es un ambiente súper rudo. Entonces sí, es difícil, pero hay que saber adaptarse rápidamente y yo creo que lo que más importa es como ser, sí, una cuestión que decías tú súper importante, que es como ser fiel a sus convicciones, de saber que lo que uno está haciendo bien. Y yo siempre he tomado como el ejemplo de la facultad, de un poco de lo que es el Karate Kid, como que te enseñan a poner cera y a quitar cera, pero no sabes muy bien qué hacer con esto, Sí. hasta que te pegan un combo y te puedes cubrir. Es como más o menos lo mismo, como que todo lo que uno aprende y desarrolla en la universidad y afuera, haciendo trabajo y conexiones con amigos y qué sé yo, lo voy a ocupar todo. Yo ocupo absolutamente todo lo que aprendí en la universidad. Desde lo que me enseñaron en economía para sacar presupuestos Mm. hasta ubicación, materiales, diseño, prototipo, todo. ¿Cachai? Y uno nunca se da cuenta. Y estoy súper agradecido de eso. Pero hay que saber adaptarse. El mundo es súper raro que te toque trabajar con otros diseñadores y sobre todo en una industria como la que trabajo yo, que no existen diseñadores. Yo creo que conozco a 2, 3 diseñadores y están relegados como a puestos que son más como de dibujo técnico y dibujo cosas por el técnico. estilo. Camilo, Juan Cristóbal. O al mismo tiempo, si quieren. Al mismo tiempo, si quieren. ¿Estamos? A ver, sí. Sí, de repente hagamos ahí un... Eso. Yo siempre cuando estuve estudiando siempre escuché el típico alegato de que en Chile no hay industria, en Chile no se puede hacer nada porque la industria nunca se desarrolló, lo poco que hubo de industria lo destruyeron. Y la verdad es que si uno hace el ejercicio de mirar a su alrededor, se tiene que dar cuenta de que las cosas que están alrededor de uno llegaron por efecto de una industria. Tan simple como eso. O sea, en este lugar primero tiene que haber una industria de la construcción, tiene que haber una industria de la iluminación, tiene que haber una industria de la electrónica, tiene que haber una industria de la educación. Y es cosa de hacer el ejercicio de buscar dónde está la industria, de reconocerla. Obvio, quizás no es la gran industria que dice, ya, no hacemos aviones. Quizás lo hicimos en algún momento, o no hacemos autos. Quizás lo hicimos en algún momento y nos quedamos que como no hacemos autos ya no tenemos industria. No, resulta que la industria ha cambiado. La industria en Chile hay industrias gigantes como la que trabaja el Nico, la minería, la Han industria evolucionado también, han cambiado lentamente. Exactamente, se evolucionan, se tecnifican, mutan. Ahora la industria digital es una industria gigante, las industrias creativas son una industria que generan muchísimo valor. Y en mi experiencia es simplemente, uno, reconocer que la industria existe, que hay muchas industrias que están ahí, que son industrias complejas, y que dentro de esas complejidades uno tiene que buscar su lugar. Como decía Nico, adaptarse y entender que los valores reconocer en qué uno es bueno, cuál es lo que uno puede entregar a esa industria, y tratar de generarse un poco con los codos y haciendo un poquito de fuerza quizá, un espacio dentro de la industria en la que uno quiere trabajar. A mí me pasó que cuando yo salí de la universidad y quise buscar trabajo, lo que ofrecía la industria del diseño era diseñar stands para ferias, copiando stands de las ferias anteriores de Europa, no sé. No me gustó eso, pero sabía que tenía un contacto, que a mí siempre me gustó el diseño médico, tenía un contacto que era doctor y que sabía que tenía una idea de lo que quería hacer. Bueno, exploremos por ahí, empecemos humildemente a generar la relación porque finalmente la industria también son personas, las relaciones con esas personas y empezar a generar valor para ese tipo de ambiente. Y eso me permitió a mí hacerme un espacio, de una manera, un nombre en el área de diseñar productos médicos o ese tipo de cosas, que me llevó a desarrollar una carrera en esa área. Entonces, creo que el tema de la industria es un tema que deberíamos considerarlo resuelto. O sea, hay industria, está ahí, hay que de una otra manera
meterse a ella. ¿Y qué pasa con los clientes? Las relaciones con los clientes, con los proveedores. Es que los clientes siempre, a ver, Sabiendo que es un punto a lo menos interesante la relación para con el diseño. absolutamente, y es fundamental. Es que lo que pasa es que cuando uno trabaja con clientes, como lo veo yo, a ver, mi idea general de cuando uno diseña un producto es que uno diseña un negocio. ¿Ya? Para mí es como de una manera la misma cosa. Años de la universidad me hubieran colgado por decir eso acá, quizás, pero dentro de esa lógica de diseñar un producto es diseñar a partir de la necesidad de otras personas, de la necesidad de los clientes y incorporar en esa cadena de valor a los proveedores. Entonces yo no lo veo, yo en general trato de no ponerme enfrente ni de los clientes ni de los proveedores, sino me pongo al lado de ellos para tener la conversación de que porque ellos tienen sus necesidades, ellos tienen también su proceso, ellos tienen su manera de ver los problemas y en incorporar ese conocimiento, en incorporar esas necesidades, en incorporar esas preocupaciones, es donde se generan, uno, los buenos productos, creo yo, y dos, la gracia que yo encuentro en el diseño, que es encontrar o que uno llega a desarrollar cosas que no esperaba. El buscar esas chispas que de repente uno se mete a un proyecto con una idea clara de lo que va a salir, sale una cosa completamente distinta. Y eso surge por la interacción entre las ideas de las personas. Y eso viene de multisectorial, multidisciplinar, exacto. Entonces, yo creo que es simplemente una revisión no es fácil implementarlo también, sino no es una cosa que sea tan flexible de utilizar, porque hay personas y hay caracteres también, pues, y eso entra en juego. Pero si uno de una otra manera abre la conversación, las ideas van a estar ahí, las ideas van a informar el proyecto y eso va a generar valor para todos. Yo creo que coincido con hartas cosas que han dicho ahora, pero como para no repetirme un poco lo mismo, ¿cierto? Ahora estoy como en una posición donde me toca enseñar mucho diseño a ingenieros comerciales, ingenieros civiles, ¿ya? Y es divertido porque es otro perfil, otra manera de enfrentar los problemas, pero al mismo tiempo tú decías hay una chispita que efectivamente uno como diseñador industrial nunca tuvo o nunca va a tener, ¿cierto? Y que los que la tuvieron es como algo súper como personal que no viene tanto con la disciplina, ¿cierto? A mí no me gusta, me carga la parte comercial de los proyectos, ¿cierto? Ojalá que la haga bien y que lo haga otro, ¿sí? Porque no quiero estar como ocupando el tiempo que podría estar ocupando para pensar en ideas nuevas en la parte como más de negocio. Hay gente que obviamente hace eso mejor que uno. Y también me di cuenta de eso trabajando cuando empecé a estudiar, obviamente había cierto desfase también de edad con los que trabajan conmigo, y tú en algún momento te das cuenta que hay gente que hace las cosas más rápido y mejor que tú, ¿ya? Entonces tiene que ver también con un gran grado de humildad en cuanto al diseño. No significa que uno no pueda ser capaz de hacer las cosas por uno mismo, pero que hay gente que las va a hacer mejor, o hay máquinas que van a hacer las cosas mejor por uno. Y hay que saber tener esa lucidez como para poder escalar las cosas a que lleguen a ese nivel, ¿ya? Y es ahí donde se combinan ciertas cosas. No sé, no es como por venir acá a hacer una publicidad donde trabajo, pero es como lo que me llama la atención ahora es eso, ¿cierto? Cómo comprimimos esa parte de diseño en menos tiempo, la complementamos con la parte de comercial y de innovación y hacemos proyectos explosivos. Y creo que eso, no sé, yo en algún momento lo tuve y tenía la energía como para hacerlo, pero efectivamente es desgastante, ¿cierto? Te requiere trabajar, no sé, 100% en la parte de diseño y otro 100% en la parte del negocio, ¿cierto? Porque no es una cuestión que se suma, sino que son cosas complementarias. Y los aspectos complementarios también a eso. De todas maneras, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con propiedad intelectual? Y parte de esto también iba a terminar preguntando, ¿cómo han lidiado ustedes con esa parte en particular? A ti te pregunto en específico, con uno de tus diseños Sí. más conocidos, que está esta taza. Yo aprendí Pesca, a la fuerza eso, claro. a la fuerza, ¿cierto? Porque por un lado uno diseña algo, después hay que llevarlo a producción, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el tras bambalinas de la producción? ¿Qué pasa con la propiedad? ¿Qué pasa con las copias, ¿cierto? Lo tuyo también con Baby
¿Dónde mandamos a hacer ese prototipo? ¿Va a ser serie corta? ¿Mandamos a hacer todo por vaciado por vacío? ¿Qué pasa acá con los números de producción y los plazos? Ese es el Eso, tipo de claro, problema. eso no te lo enseñan, uno lo aprende a la fuerza, ¿cierto? Y es imposible pretender de que la universidad te entregue esos conocimientos, porque esa es una cuestión que va cambiando constantemente y que uno tiene que aprender sobre la marcha, ¿cierto? Quizás cuando hablamos del patentamiento es un poco distinto, ¿cierto? Es una montaña súper compleja de entender y súper cara de afrontar, ¿cierto? Cuando tenéis una idea. Entonces yo también ahí mi manera de pensar en ese sentido con respecto a ese punto en específico, yo decía, hay ideas que uno las puede quemar, ¿cierto? Y hay otras ideas que se van a quedar en el cajón, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál es el término medio? No podéis patentar todo, no podéis. No podéis regalar todo, ¿cierto? En este boom del open source, que también justo como que todo se conjugó más o menos a fines de los años 2000, el open source, la fabricación aditiva, etcétera. Entonces, como que se mezclan esos temas y uno dice, ya, no es todo nada, ¿cierto? Y hay que saber a veces, efectivamente, quemar proyectos porque esos te van a dar la visibilidad para que lleguen otros proyectos también igual o más interesantes. Entonces, creo que ahí hay una receta que es súper personal, ¿cierto? Y decir, con el ejemplo de la taza, al hacer divulgación previa, la maté, ¿cierto? Podría no estar acá y podría no tener que trabajar incluso, ¿cierto? Si saco las cuentas, prefiero no hacerlo. Y en ese sentido, entonces, creo que es bueno aprender a la fuerza, pero ojalá como no con un caso tan como que requiere mucho trabajo, como por ejemplo que mostraba Camilo, ¿cierto? Decía, oye, que si no patentaste eso y después alguien lo hace, es como para matarse, ¿cachai? Y en ese sentido, entonces, como para terminar la idea, yo creo harto en las ideas tontas que a uno se le ocurren de manera espontánea, ¿cierto? Porque uno dice, ¿de dónde salió? No sé. Ahora, ese no sé no es tan verdad, porque en realidad esas ideas que te aparecen de manera espontánea tienen que ver con la experiencia, que tú estás absorbiendo todo el rato información, ideas y qué sé yo, y en la cabeza pasan cosas. Y a diferencia, ¿cierto? Y esta conversación la he tenido con amigos arquitectos, es decir, el arquitecto trabaja más con un encargo, ¿cierto? Es raro que un arquitecto proponga una casa de la nada, ¿ya? Uno puede proponer un producto de la nada y lo más importante, y ahí lo último sobre el tema, es que hay que creerle a las ideas que uno tiene. Y si hay que gastar plata e invertir en esas ideas para ver hasta dónde pueden llegar, yo incentivo a todo el mundo que lo hagan, ¿cierto? A pesar de que de varias, probablemente una o a veces ninguna va a funcionar, pero lo que uno no puede tener después es como del arrepentimiento de no haberlo hecho. Sí, perdón, quería agregar una cuestión que encontré súper interesante lo que dijiste, el hecho como de que no podéis patentar todo y que hay cosas como que tenéis que soltarlas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el caso de la industria que yo me muevo, y lo que yo hago es súper raro porque yo no puedo patentar una técnica. O sea, es como patentar la chilena o la rabona. Como que no podéis, pues como gente que te la vio y la va a tratar de practicar y la va a tratar de hacer. Ah, pero la pregunta es, ¿le sale? Ah, no le sale tan bien, pues, ¿cachai? Nosotros hemos desarrollado técnicas que son súper complejas de resolver porque tenemos como el presupuesto, tenemos el espacio, tenemos el conocimiento, las ganas, la experiencia de la Chile, qué sé yo. Pero hay gente que tiene más o menos los recursos que tenemos nosotros en nuestro taller, no les sale. ¿Sí? O les salen y no les salen más o menos. Pero, Es un caso súper súper raro porque ¿cómo así eso? pero en ese sentido, el potencial de todo ese conocimiento y ese know-how que generáis, eso tiene un valor Sí, pues, eso. cuando efectivamente, cuando te lo compra el cliente, cuando ganáis una licitación, etcétera. Y ahí está la diferencia, claro, y ahí está la diferencia súper bueno, de que, te voy a comprar a ti, no al otro. Exacto, Sí. ¿cierto? Ahí la experiencia también tiene un valor. Y eso también ahí hago como una diferencia con la parte del extranjero. En general, en otros países no te piden el título, ¿cierto? Es como, muéstrame lo que así, si eres bueno, te creo. Y ahí me tocó trabajar con mucha gente que es autodidacta, que son artistas, que son ingenieros, que estudiaron literatura y les gusta el diseño y decir, oye, pero ya, al final así como que te desligas. Y antes me cargaba, por ejemplo, que los arquitectos hagan muebles, ¿cierto? Era una cuestión que me daba mucha rabia. Los más puristas acá, quizás heredadas de esta escuela. Sí, igual todo eso tiene que ver como con el valor de la idea y cómo uno cristaliza ese valor de la idea, ¿no? Porque muchas veces, como tú decías, hay ideas que uno las tiene que quemar, pero por un fin específico, porque generar visibilidad, generar
Exacto, Hace ¿cierto? ruido. Exacto. Pero ese es el valor de esa idea. Otras ideas son que se cristaliza el valor a través de un patentamiento y hay distintos niveles, distintos costos. Y eso no lo hace si en realidad uno quiere cristalizar esa idea porque la patente alguien te la puede comprar y te la puede hacer ese tipo de transacción. O lo que es el NICO, que es el Trade Secret, que es una de las cosas es como la receta de la Coca-Cola. O sea, no está patentada porque si estuviera patentada sería pública, ¿cierto? Que es lo que pasa cuando uno patenta algo, hace la idea pública. Pero no te conviene patentarla porque si no se pierde. Mejor mantener. Claro, y que te copien es difícil, porque te salga igual como tú decís, es la gracia, y por eso es como ser violinista, ¿cierto? Es como el violinista no dice, no, ¿dónde estudió usted? Ah, no, yo estudié. No, toca. Si te sale bien y te sale mejor que los demás, que hay como primer violinista. Y es como esa es la mecánica de la idea. Es como cada idea que uno tiene su valor propio y tiene su función propia dentro de lo que uno quiera hacer. Oye, conectado un poquito con eso, pasando todas estas, qué sé yo, dificultades y problemas que ofrece la industria y muchas veces son oportunidades y cosas que uno va aprendiendo una sobre la marcha, te lo va enseñando en la misma industria donde uno se va metiendo. ¿Cómo ha sido, que esto está conectado con la pregunta uno, la interacción con otras disciplinas, con otros profesionales, con otros diseñadores y diseñadores de otras casas de estudio, de otros backgrounds, de otras nacionalidades? ¿Han encontrado barreras? ¿Ha sido fluido? ¿Hablamos un lenguaje universal? ¿Cómo ha sido en su experiencia? Eh, fácil y difícil la pregunta, yo creo que sí. O sea, si O tú puede la, ser la que, pregunta puede es si ser tenéis también las que nunca se lo hayan herramientas cuestionado. para desenvolverte, sí. A veces cuando traducí, ¿cierto? En el caso de nosotros que tenemos un título, ¿cierto? De diseñador industrial, el diseñador industrial en otros países hace otra cosa, ¿cierto? Es un ingeniero. Entonces pero creo que todo se empieza a fusionar ahora y la mayoría de la gente habla como de producto, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el producto es como súper amplio, entonces es como más transversal a las diferentes áreas del diseño. Yo creo que finalmente es fácil como comunicar entre todos, independiente que sea acá o afuera, pero sobre todo también porque las herramientas se han democratizado y eso es un pro, pero también es un contra, ¿cierto? Porque manejando todas las mismas herramientas hacemos un poquito todos lo mismo. Y hay poca innovación en ese sentido, ¿cierto? En la parte metodología, quizás en lo que estás haciendo tú no, porque efectivamente es más específico. Pero en general, las herramientas efectivamente todos tienen acceso, todos pueden usarlas y todos pueden llegar a hacer. Es cuestión de horas, de tiempo y de ser un poquito más testarudo. Entonces creo que ahí hay una parte que también, no sé, cuando nos tocó vivir eso, tenía súper poco acceso a la parte computacional, tenía, no, yo particularmente, ¿cierto? En esa época, quizás ustedes también, un poquito menos, pero en cuanto a los software, era cierto una odisea conseguir los software que te interesaba utilizar para algo súper específico. Y creo que hoy día eso es mucho más transversal y por lo tanto esa comunicación es más fluida y es más fácil independiente de que, no sé, podáis comunicar con diseñadores gráficos, con ingenieros y como empresarios también, ¿cierto? Entonces hay como, creo que un lenguaje o la parte de la globalización hace que sea un poquito más fácil comunicar, pero es como, no sabría cómo compararlo como para atrás. Por mi parte, yo cuando salí de la universidad lo que menos quería era trabajar con diseñadores. Porque sentía que de una otra manera, y es porque la falta de experiencia que tenía, ¿cierto? Porque cuando uno está en la universidad, está rodeado de diseñadores todo el día, te habla con diseñadores todo el día, cartea con diseñadores todo el día, entonces finalmente, a partir quizás de un agotamiento y también de la idea de como reventarse la burbuja propia, eh, mi aproximación a como empezar carrera fue como, trabajemos con la idea de otra gente. Trabajemos con ideas de otra gente y veamos a dónde nos lleva eso, porque tampoco quería, de una otra manera, quería ampliar ese acervo de ideas. Y con el tiempo me he ido dando cuenta que no es que estuviera mal, pero era limitado ese pensamiento, ¿cierto? Porque no hay dos diseñadores, no hay dos personas que piensen igual. Y a partir de esa comprensión, uno sabe que la interacción ya sea con cualquier otra disciplina, tanto como los colegas diseñadores, es enriquecedora. Y hoy en día como que mi propia como estructura de funcionamiento en este sentido es como yo prefiero a veces
poner gente detrás de la idea que idea es la gente. Entonces, en el sentido de cómo desarrollar, cuando uno... Hay ideas que se desarrollan a distintas escalas, ¿cierto? Por ejemplo, el Baby Bee necesitaba mucha técnica y cuando yo me di cuenta que no estaba o sea, yo manejaba un poco Arduino, manejaba un poco electrónica, pero no tenía ni los recursos en términos intelectuales para decir, oye, el conocimiento necesito más electrónica, y tampoco el tiempo porque tenía que hacer las otras partes, la mecánica, el diseño. Entonces, bueno, metámosle más gente detrás de la idea y recluté a un compañero mío del magíster para ser cofundador y hacer toda la parte de la electrónica. Y cuando nos quedamos cortos con la parte ya técnica y con la parte comercial, empezamos a meterle más gente a la idea para poder sacarla y llegarla a buen camino. Entonces, hoy en día la relación con las demás disciplinas no solo como muy fluida, yo creo que todos hablamos idiomas complementarios, de cierta manera, ¿no? Pero es más bien, es súper funcional. Yo creo que es muy enfocado, por lo menos desde mi perspectiva, en ejecutar la idea. ¿Y qué es lo que la idea necesita? Yo soy más de que ser responsable de la idea que uno tuvo, si es la idea de uno, y darle todo el alimento que le pueda dar a uno la idea para que llegue a su mejor manifestación. Y eso pasa por ponerle a la mejor gente detrás y a la gente necesaria o el tipo de personas necesarias para que eso funcione. Yo, ahí complementando algo que dijiste entre medio, pues lo pasaste rápido, tiene que ver con eso de trabajar con los diseñadores o con diseñadores o con otras personas. Yo creo que tiene que ver con cuando tú estás entre cuatro paredes con gente que tiene la misma educación que tú o que tiene los mismos intereses que tú, es súper fácil estar de acuerdo en todo. Y eso es súper nocivo para los proyectos y para la parte como creativa, ¿cierto? No va a salir nada nuevo de ahí. Bueno, en algunos casos puede que sí, pero ¿cierto? La mayoría de la regla va a decir que si te pones a gente que es, no sé, pues, del mismo estrato social o del mismo país y de la misma formación o que fue al mismo colegio, en general se van a quedar en las mismas ideas, ¿cierto? Y creo que el obligarse, ¿cierto?, a trabajar en otras cosas es un beneficio como innegable después en el resultado de cualquier proyecto, ¿cierto? Absolutamente. Lo que no significa que cuando trabajís con gente que es muy cercana en la misma disciplina puede ser mucho más eficiente en ciertas cosas también. Entonces, como, no sé, pues no hay como receta, pero creo que es fundamental, ¿cierto?, salir de esa caja de resonancia donde estamos todos de acuerdo siempre. Exacto, porque además con la experiencia uno también va desarrollando un pensamiento más crítico sobre la idea de uno y la de los demás. Entonces uno es capaz de identificar que, chuta, estamos todos de acuerdo. Eso algo está mal, algo raro. Es como que si estamos todos contentos y le vamos a dar y estamos... Espérate, no. Pongámosle un sombrero negro ahí por un momento y veamos por qué estamos tan contentos con esto y si hay algo que no estamos viendo y en general van a salir cosas que son... sí. Sí, perdón, y solo para agregar, para decir algo. Sí, pues, y sacarse la idea de que el diseñador las tiene que hacer todas. Pues como que en la U sí, pues hazlas todas, porque estás explorando, pero después tenés que, como que buscar lo que a ti te gusta y apasionarte por eso y tratar de ser bueno en eso, ¿no? ¿Cachai? No tenés que tratar de hacerlas todas. Y también lo que decías tú como del trato con otras personas de las disciplinas, sí, hablar con diseñadores es bacán porque tenéis como el mismo lenguaje, pero cuando habláis con otras disciplinas, sobre todo como con ingenieros, lo que a mí me resultó fue como no tratar de bajarlo al nivel de, oye, sí, pero mira, esta idea deberíamos conceptualizarla o aplicar la metodología, no sé qué. No está ni ahí, es como funciona así, no, chao, para adelante. Entonces, mejor como subirse al nivel. Y eso requiere un desafío súper grande porque tenéis que empezar a estudiar solo, a menos que hagáis como magíster, tengáis la plata para pagar o que alguien te enseñe. En mi caso, no digo que tengo que ser experto en metalurgia o entender como la derivada del área bajo la curva del decaimiento de la solidificación de acero en alto cromo o al manganeso. Pero alguna idea, noción tenéis que tener para hablar el mismo lenguaje que los otros tipos. Y te quería reforzar porque también, bueno, personalmente tuve la oportunidad de trabajar en la Facultad de Ingeniería, en el Centro de Innovación del Litio, ahí en creo que el Departamento de Energía, no recuerdo el nombre bien. Y pasa eso, que uno igual se puede defender con lo que tiene, lo que te enseña un poco la FAO, pero la motivación y las ganas las tiene que poner uno, y al final eso yo creo que es lo que manda. Y conectado un poco con eso, ya es la segunda pregunta grande, segunda y final, con set de mini preguntas, que tiene que ver con cómo los marcó, para bien o para mal, espero que para bien, la formación en la FAO.
¿Qué les dejó como herramienta? Entendido también que históricamente, y eso lo ha mantenido, como un lugar que cuenta con lo esencial, ¿cierto? Que por momentos nos sentimos un poco hijos de la precariedad, eso nos entrega otras herramientas, herramientas que nos sirven mucho para el futuro. Y ahí me gustaría conocer, independiente hayan estudiado o no afuera, cómo eso les ayudó primero en sus estudios en el extranjero y cómo eso los ha marcado en su trayectoria profesional. Dale tú. Nicolás. Bueno, de partida yo no estudié en el extranjero. Traté de estudiar cuando salí de la universidad, traté de tomar la beca Mambu Kawabusho de Japón. Dije, ya, tengo súper buenas notas, voy a tratar de ir a la punta del cerro. Y llegué a la final de la cuestión y fue como, ya, pero mira, tu nivel de japonés es súper penca. Así que me quedé aquí en Chile. Nunca, no, estudié un año y tanto en japonés y sé con suerte cómo decir hola. Es súper difícil. Bueno, la cosa es que sí, lo que deja la FAO, ese romanticismo, "Ay, somos tan precarios y podemos hacer las cosas". Yo creo que está súper mal eso, como que en parte, mira, tiene cosas buenas y cosas malas, pero encuentro que tiene más cosas malas que cosas buenas. Lo que sí tiene bueno es que es lo mismo que cuando entrenáis como en Dragon Ball, po, cuando entrenáis con la concha puesta y de repente te la sacáis y como que podéis saltar por las nubes. Aquí es lo mismo, como que llegáis a industrias que son ya industrias de verdad, ¿cachai? La industria de la fundición, aquí hacemos cosas gigantes, grandes y todo tiene que funcionar a la perfección. Y te encontráis con recursos que no son tantos, pero en comparación a la FAO son como recursos casi limitados. O por ejemplo, al principio cuando entré y decía a mi superior, así como de una manera de mostrarme, mira, diseñé esto y ahorré como 30 lucas acá, estuve todo el día, pero ahorré 35 lucas. Y es como, Nico, tenés un presupuesto como de 500 millones de pesos, así como, compra la cuestión o contrata a alguien que sepa. ¿Cachai? Ahora Entonces, sí, ¿te encontráis con eso? si hacía el delta y le bajáis 30 lucas a un proyecto de 500 proporcionalmente, puede ser Claro, lo pero voy a vender para ese lado. el ejemplo, como no te preocupes de la cera, ¿cachai? Pero sí, po, y eso, como que la precariedad creo que está bien, pero no está tan bien. Porque también la gente cuando sale o cuando la gente que ha hecho la práctica con nosotros, como que le cuesta un montón, como que no entiende lo que está pasando y son como, tenemos herramientas que son súper sencillas de ocupar, que en la FAO no te las muestran. Yo creo que un poco de desconexión, pero un poco de inexperiencia. Por ejemplo, Dani, ¿podéis mostrar la foto no sé, Claudio se fue? Es que había traído una foto que si no la muestro ahora no la voy a poder mostrar más. Para ustedes que están familiarizados con equipos CNC, con router y cosas por el estilo, claro, la fresa más grande es de 10 milímetros, 15 milímetros con suerte. La más grande que tiene aquí en la FAO, ¿de cuánto será? ¿6 milímetros? ¿8? Sí, esa es la fresa mediana que ocupamos nosotros. ¿Cachai? Son escalas totalmente distintas. Entonces, cuando veis esto, no sabéis qué hacer. Pues, ¿cómo diseñáis con esto? ¿Cómo programáis los movimientos y los G-code de esta cuestión? ¿Sabéis cuáles son sus velocidades? Y todo un proceso súper largo y súper lento. Que yo lo tuve que aprender solo a la mala. Tuve que viajar a China para que me enseñaran a ocupar bien esta cuestión. Y ahora tengo la posibilidad de como enseñarlo y pasar la posta de mí. Esto se hace así. Pero también, pues, como que salí como con la noción de la U, que me pasó, de que se pueden hacer ciertas cosas, pero la brecha entre como, ya, pues, lo que sabía hacer y lo que te tienes que hacer, creo que es demasiado grande. Pero aún así las personas de acá salen bien competentes. O sea, siento que la gente que sale de la FAO no te dice, ay, no sé hacerlo. Es como, mira, no sé hacerlo, pero voy a tratar y averiguar y voy a dar todo lo posible para tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que, a ver, la idea de si uno de repente, lo mismo cuando hablamos de la industria, que no hay industria, o la Chile es súper precaria, no tenemos el último Cuca, no, ese tipo de cosas. Yo creo que la idea de la precariedad hay que verla de dos perspectivas. Uno, quizás de la infraestructura, es decir, mira, no tenemos el tope de línea de las herramientas que tenemos quizás herramientas de media línea o de línea baja, pero... Y eso está bien, dentro de los recursos, más del 80% del mundo de diseño estudia con el mismo tipo de herramientas. Lo que sí que la Chile no es precaria en el desarrollo intelectual. Entonces yo creo que es mucho más complicado ser precariamente intelectual que precariamente de inventario, por decirlo de alguna manera. Y la Chile en eso no cae. Eso por lo menos ha sido mi experiencia. Porque, como que dentro del proceso de estudiar en la Chile, uno se dice que se transforma como una especie de maestro diseñador chasquilla en que tiene que resolver, pero no solo eso, es que la idea de resolver los proyectos o de cómo nosotros estudiamos los proyectos en la Chile es muy, primero, transversal.
O sea, el taller de la Chile siempre es muy abierto, muy comunicativo, muy participativo de todos los alumnos. Y hay, por lo menos en mi generación, había mucho intercambio de ideas. Eso primero. Y segundo, que como el motor para resolver los problemas es muy activo en la Universidad de Chile. ¿En qué sentido? En que si uno no conoce un proceso, va y busca a alguien que se lo enseñe. Si uno no conoce un material o necesita un material específico, va y lo encuentra o lo inventa. Si alguien no conoce cómo se trabaja cierta técnica, va y de una otra manera se hace cargo de eso. Muchos ejemplos de estudiantes. Cuando yo estoy estudiando, me pareció que me faltaban herramientas técnicas, me fui a meter a la Chile, me vi bota en curso de ingeniería. Uno lo pasé, pero era como de maqueta y prototipo, así que era más o menos igual. Pero de eso aprendí algo, de eso saqué algo. Y uno se puede ir a la Chile, se puede ir a las otras facultades y se mete a las clases y nadie lo echa en general, por lo menos así era en mi generación, y uno aprende. Y de la misma manera, si alguien conoce a una persona, a un profesor, tiene algún conocido que sabe algo que uno quiere saber, va y lo busca y lo captura. Y esa es, yo diría, lo opuesto a la precariedad intelectual, y eso es muy de la Chile. Yo creo que sí, ahí lo más importante es la curiosidad, ¿cierto? Y esa efectivamente a veces puede dar un poquito rabia, esa como carencia o limitación en ese sentido, pero no es la única receta. Entonces creo que las dos funcionan bien, por decirlo así, como que he vivido las dos caras de la moneda, ¿cachai? Trabajo en un laboratorio súper bien equipado, ¿ya? Y eso también es súper bueno, ¿cierto? Entonces, como que digo, ya, no tenéis un laboratorio, es bueno porque tenéis otras cosas que compensan eso, ¿cierto? Mientras haya un equilibrio, ¿cierto? Entre esas dos cosas, va a funcionar bien. Entonces, como que cuando hacía esa pregunta digo, pucha, no sé cuál es la mejor receta, ¿cierto? Vivo, como te digo, ahora en un espacio donde podemos hacer casi de todo. Un espacio, aprendí a diseñar en un espacio donde teníamos muy poco. Y los comparo y digo, lo paso bien en los dos, ¿cierto? Si me ponís sin nada, lo hago bien. Si me ponís de todo, lo hago chupete. Entonces, como que digo, finalmente tiene que ver con como momentos o realidades o también una cuestión temporal. O sea, la mayoría de las cosas que hay disponibles hoy en día, cuando tocó estudiar no existían. Así que no podéis echar de menos las cosas que no tenías, que no existían, ¿cachai? Entonces, como decir, oye, hicimos todo sin impresión 3D, pero si no había, ¿cachai? Entonces tú decís, ya lo comparás y decís, sí, pues son realidades un poquito diferentes, pero no significa, no es por estar variando, pero para mí es una elección personal estar en un laboratorio súper bien equipado porque me libera de cualquier estrés de poder decir, ahora, cuando tenéis el supermercado, querías hacer una cuestión más complicada en general. Y ahí es como el nivel de dificultad se equipara finalmente, ¿cachai? Porque cuando tenéis el super equipamiento no vaya a ser la otra cuestión básica, porque queréis ir más arriba, ¿cierto? Es una cuestión como de ambición en el proyecto, que finalmente el nivel de dificultad es muy similar, porque te lo cambian. Así que como que no lo encuentro ni malo ni bueno, sino que creo que son como dos aproximaciones válidas y me gustaría también quedar así, ¿cierto? Que haya esa diversidad en diferentes escuelas, en diferentes universidades, porque si no, al final, ¿qué es lo que pasa? Tiráis a profesionales que saben todos hacer lo mismo y que lo hacen de la misma manera y eso es totalmente nocivo. Y si pensáis en ese sentido, en la cantidad de diseñadores que salían hace 20 años atrás y los que salen ahora, son muchos más. Pero, no sé, a mí me toca también trabajar mucho en el área de vínculo con el medio, porque también sigo teniendo una actividad profesional constante. Y veo que, independiente de las generaciones, la mayoría de los alumnos que tuve están todos trabajando. Porque los sigo, es más fácil saber lo que están haciendo, qué sé yo. Y digo, oye, qué entretenido lo que están haciendo, oye, qué buena. Y me toca rara vez ver a gente que dice, ¿sabéis que estoy haciendo otra cosa nada que ver, que no me gusta porque cambié de dirección? Y creo que eso es súper positivo. Creo que lo veía súper diferente cuando salí de la FAU y creo que ahora de alguna manera hay espacio para todos, ¿cierto? Y
Y eso en realidad, así como que Sí. es como bien, bien universal, pero al mismo tiempo hay lugar para las dos cosas. Y hay algo muy cierto lo que tú dices, que en realidad uno tiende a verla porque uno, bueno, pasa 6 años, 5 años, uno más, yo pasé bastante aquí, bastante tiempo, pero uno trata de ver, pasa a verlo como una cuestión institucional, ¿cierto? Como que y se mira y define la institución donde el estudio en relación a la cosa que tuvo o que no tuvo. Pero en realidad estas son condiciones que se dan en todas partes. O sea, que haya gente que es muy curiosa o que, que tiene muchos recursos para desarrollar y tiene un motor muy intenso para hacer cosas, como lo que yo describía de la Chile, que decía que es muy de la Chile. Bueno, eso se encuentra gente en todas partes se encuentra gente así. No es que sea de la Chile, ¿sí? No es que sea como que... yo veo que eso es una cosa que es muy común en la de Chile, pero no es poco común afuera tampoco, ¿cierto? Y muchas veces tendemos como a definir la institucionalidad o el perfil de una institución en base a las experiencias como particulares a las que nos enfrentamos, cuando creo que deberíamos verla en relación a cuáles son sus funciones en la sociedad. Porque hay muchas escuelas de diseño hoy en día. Hay unas que son más técnicas, unas que son muy comerciales, unas que están dedicadas a cierto tipo de diseño. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, no sé, la Chile permanentemente ha tenido una preocupación más social, más conectada. O sea, sí, sería terrible si fuesen todos iguales, pues, Exacto. ¿cachai? Ahí sí que tenemos un gran problema. Lo bueno es que hay esa diversidad y hay espacio para esa diversidad hoy en día. Exacto. Y que esa diversidad converse. Porque no veo valor tampoco en que ya, la Chile hace los proyectos sociales y es lo que hace, seríamos Su todos nicho. iguales además, o que nadie más puede hacer esto porque eso lo hace la Chile. Aprovechando la oportunidad. Quería hacer una pregunta. Bueno, ¿quién define que esto es precario? Po? A lo mejor esto es y es bacán que sea así. Y si lo cambiamos un poquito, a lo mejor hoy le ponemos máquinas CNC en cada puesto, ¿saldría gente que no hace las cosas como las hacemos en la Chile? ¿Sí o no? No sé, es una pregunta que quiero plantearle. Como que, ¿es esto lo precario, acaso? Claramente se establece el concepto de precariedad como un piso, pero si los comparamos con escuelas en el mundo, probablemente estamos mucho mejor que otras escuelas, a nivel por lo menos de equipamiento, pero por eso creo que es interesante sus visiones, no solo verlo a nivel de lo físico, sino también si tuviéramos una especie de precariedad a nivel de los contenidos, a nivel incluso de la actitud que tienen los egresados de acá, sería distinto. Por eso también creo que es súper interesante el O, punto que cada uno aporta acá. o una precariedad de misión en términos de institución. Claro. ¿Cierto? De saber, bueno, nos definimos por, no sé, por lo que tenemos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Más allá de definirnos por lo que queremos ser para entregar a la sociedad. Yo creo que esa es una pregunta mucho más interesante de encontrarle sentido a la posición que tiene una institución dentro del esquema general de las cosas. Oye, y en honor al tiempo, ya ha pasado 1 hora y fracción, el tiempo vuela con temas interesantísimos y pensando que tenemos una audiencia online gigante, ¿algún consejo, sugerencia para las nuevas generaciones de diseñadoras y diseñadores? ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿O simplemente palabras motivacionales? Yo ya lo dije un poquito dentro de la respuesta anterior, pero es ser como obstinado con sus ideas, ¿cierto? Creer en esas ideas que de repente alguien te va a decir que es una tontera o que no sirve para nada. Bueno, a veces puede pasar ya y hay que correr el riesgo, pero yo creo que subir un poco el nivel con respecto al respeto que uno le tiene a lo que le gusta hacer y no dejarse como pasar por encima, ¿cierto? Y eso tiene que ver, y eso es, como decía antes, es súper difícil como de enseñar o de aprender incluso desde el otro lado. Pero tiene que ver como con tenerlo ahí siempre anotado en un rincón, ¿cierto? Y que no se te olvide nunca, ¿cierto? Que si te gusta lo que hacís, qué sé yo, y que pensáis que vale más, entonces pide más, ¿cierto? Y no hay como, creo que ningún riesgo en ese sentido, sobre todo cuando uno es joven, ¿cierto? Cuando uno es joven tiene menos responsabilidades, puede tomar más riesgos, ¿cierto? Y un poco también lo que en ese sentido, ahí tú no podís formar carácter, por decirlo así, pero sí podéis transmitir que lo que efectivamente a veces retribuye más, ¿cierto? Personalmente o económicamente es cuando uno es más arrojado, ¿cierto? Y en esa parte creo que es importante y me da la sensación de que
siempre van a poder ser más arrojados, ¿cierto? Yo les digo cuando están haciendo un proyecto en cuarto año, en quinto año, si se rompe no pasa nada. Si te va mal, no pasa nada, ¿cierto? Si no se muere nadie en el intento, tampoco pasó nada. Entonces, ¿por qué ponerse como un techo en las ideas cuando las podemos como subir un poquito más allá? Porque no corremos ningún riesgo si es que fallan, ¿cierto? Y creo eso. Y ahí volvemos a la típica cuestión de ¿cierto? Fallar y equivocarse cuando uno es joven es como parte del proceso y lo viví, me equivoqué muchas veces, perdí plata, como probablemente todos acá. Pero en otros casos también funcionó porque le hice caso o también le hice caso a las personas que de repente te conocen más y te dicen, oye, pero está ahí al lado de una cuestión y no la viste, ¿cierto? Y también creo que también hay que saber escuchar, ¿cierto? Y no también quedarse un poco enrielado a veces y pegado con una idea, sino que de repente dejarlas descansar un rato, ¿cierto? Guardarlas, cerrarlas y retomarlas un tiempo después y de repente ahí en ese proceso como de digerir o a veces de tener como un ejercicio intelectual un poco inconsciente, aparece después la solución por sí sola, ¿cierto? Y cuando uno la trata de forzar, efectivamente no sale, y eso también genera harta frustración, pues, ¿cierto? La frustración es como algo súper también difícil de lidiar, pues ojalá que no sea así. Sí, yo coincido mucho contigo y en términos, quizás, no sé, dos cosas. Uno, un consejo más bien operacional, es que muchas veces hablando con gente que cuando salimos de diseño dejamos de hacer diseño, porque dejamos taller. Cuando se nos acaba taller dejamos de diseñar. Y yo creo que sería bueno como consejo, que no dejen taller, nunca. Si ya están en títulos, salieron de la carrera, sigan en taller, en sus cabezas, en sus procesos, sigan con ese ritmo de trabajar con ideas. Van a empezar a encontrar que hay ideas que hay que dejarlas para adelante, otras para atrás, pero siempre sigan con el proceso de taller que uno hace en la escuela, porque eso le va a ir mutando, cuando uno sale empieza a mutar, empieza a cambiar, empieza a encontrar uno de sus propios caminos, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Hay una cuestión numérica, creo yo, en términos de ocupar tiempo en hacer algo para ser mejor. Y eso pasa en la universidad uno se instala con eso y afuera cuando sale de la universidad los inputs que tiene son mucho más variados, son variopintos, las tensiones de la vida fuera de la universidad lo van a arrojar a un camino específico para cada uno. Pero uno no tiene que dejar de hacerlo, no tiene que dejar de ejercitarlo. Eso por una parte. Y por lo otro, lo que hablaba antes también de cómo tenerle respeto a la idea, o darle el respeto que se merecen, mejor. Hay ideas que son chicas y hay ideas que son gigantes, y hay que sopesarlas y hay que darle su espacio. Pero las ideas son lo que somos, son lo que tenemos. Y pararse detrás de una idea, respetar esa idea y darle, como decía antes, el alimento para que crezcan como tienen que crecer. Hay algunas que son malezas, hay otras que son aviones, no sé, son árboles, pero sopesar la idea y darle el respeto que se merecen y acompañarla, porque de eso se trata todo lo que hacemos. Creo que es súper difícil dar un consejo, pero algo que a mí me funcionó y ojalá le funcione a la gente que, si es que lo aplica y le hace sentido lo que puedo decir ahora, es que en diseño una gran parte es como, claro, tenés que forzarte, tenés que leer, tenés que estudiar un montón, ver los referentes, como practicar, hay que practicar mucho, pero también tenés que tener suerte y suerte de encontrar algo que te guste y para eso tienes que forzar la suerte. Cuando yo salí de la universidad, me encantaba el hecho de hacer clases. Yo por mí hubiera hecho clases gratis, hubiera estado aquí todo el día haciendo clases. Molestaba a la Paola, la molestaba cada rato, le iba a ver, Paola, ayúdame en esto, Paola, corrígeme esto. Busqué, una vez me ofreció un pituto con un amigo de ella que hace juegos de tablero y ahí aprendí a hacer gamificación. Después de eso, busqué con Daniel, que está ahí atrás, poner una empresa de corte láser, ¿cachai? Como para ver si podíamos hacer algo. Aprendí a programar, aprendí las bases de la programación de la CNC, a trabajar con ciertos materiales, a aprender mis limitaciones. Después, bueno, el hecho de estar en la Chile también te da algo de suerte. Y de repente, cuando no haya mucho que hacer, me sale este contacto de esta persona que está buscando a alguien que sea de la Chile, que sepa algo de gamificación, que sepa trabajar madera, porque tenía un proyectito que quería poner en marcha. Y llegué yo y ¡pum! ¿Cachai? Pero fue forzando la suerte y eso
Tenéis que ir a seminarios, tenéis que buscar, hay una charla en la punta del cerro, vaya a la charla en la punta del cerro, habláis con la gente y te dais a mostrar. Cuando la gente se titula de diseño, arquitectura, qué sé yo, están los tipos aquí, van a la universidad a buscar talentos, pues, ¿cachai? Cuando te tituláis de diseño no hay nadie, pues, ¿cachai? Nadie te viene a buscar, tú tenés que tú mostrarte. Y para eso tenés que forzar la suerte. Tremendos consejos, me hubiese gustado a mí haberlos recibido antes de titularme. Y nada, pues, agradecer a ustedes, la audiencia presencial, audiencia online. No sé si habrán preguntas por ahí. ¿No? ¿No? ¿Todo ok? Todo demasiado claro parece, todo demasiado conciso. Me encanta cuando es así. Y nada, Todo pues, muy claro, nadie entendió nada. Así que- la cosa acá, oh, por favor. Gracias, no había visto al Nico. Tremendo orgullo tenerlo acá. Tú dijiste algo recién, Camilo, que tiene que ver con que uno tiene que pensar en ideas grandes. Bueno, pensamos en esta idea grande de un reconecta diseño y de volver a traer a la presencialidad, cosa que se fueron perdiendo con esta pandemia entre medio, ¿no? Y volver a empaparnos de ese diseño y la invitación a que estuvieran ustedes hoy día acá. Bueno, hoy día están pasando muchas cosas, y bien, como decía Francisco, la charla va a estar puesta en el canal de YouTube. Ya estamos tratando de conectarnos y vincularnos con el de tecnología, y a partir de esa pequeña que ustedes mencionaron, yo creo que depende más de la voluntad dentro de la facultad. Cuando hay voluntad y nos juntamos gente como Francisco, gente como Daniel, como Joaquín, como toda la, como la Mani, como toda la gente que está trabajando y creen en esta idea loca de decir, bueno, y si hacemos algo grande para volver a conectarnos y mostrar lo que nosotros hacemos, ha sido yo creo que una sorpresa para mucha gente ver la cantidad de cosas que estamos dispuestos y disponibles para hacer. Y tenerlo ustedes acá también, uno, bueno, genera nostalgia, yo creo que enorme, han venido muchos exalumnos esta semana, de saber que todavía siguen pasando cosas, que sabemos que necesitamos seguir creciendo, pero también necesitamos que se mantengan vinculados. Mm. Y nada, le vamos a entregar un pequeño recuerdo que no tiene que ver con tecnología más que una tecnología que bastante, digamos, en boga, que tiene que ver con la sustentabilidad y los materiales biobasados. Este es un pequeño recuerdito que se lleven ustedes. Fabricación local. Hechos en el laboratorio de materiales biobasados de la profesora Wexler. Están hechos con borra de café, con conchitas de risco, con otros materiales que tenemos la suerte de, como territorio nacional, de poder experimentar. Y invitarlos a que vayan al hall, a que vean lo que están haciendo los chicos. Yo llegué un poquito antes y la fui a ver, así que ya la fui a ver. Sí. Esta parte yo creo que es nueva, porque los materiales biobasados, si bien se exploraban, de alguna manera eran acciones muy puntuales y muy personales. Hoy día ya estamos tratando de montar algo que puede ser muy interesante, sobre todo para los que están trabajando en nuestros laboratorios de innovación. Sí, hasta tenemos un laboratorio de materiales biobasados, dirigidos por Andrea Kessler. Oye, yo quería decir solo algo final, darte las gracias por la invitación. Cuando me escribiste te dije, voy solamente si es presencial. Si es online, no me interesa. No Confirmo. es porque efectivamente sea algo que no sea válido, todo lo contrario, ¿cierto? Me tocó toda esa parte, al igual que probablemente ustedes, adaptarse a eso. Creo que fue un buen ejercicio, pero que hay que como tratar de, no Echar a sé, andar la para máquina de mí nuevo. cuando uno es diseñador industrial o quiere hacer producto, hay que salir de la pantalla. Y no se puede de otra manera, ¿cierto? Hay que ir al mundo real, tocar las cosas, ir a, como decían, las charlas y forzar un poco ese tipo de cosas. Nadie te va a ir a buscar a casa, nadie te va a golpear la puerta, ¿cierto? Tampoco para el otro lado, como decía entre medio, uno no saca nada con ir a golpear puertas porque hay puertas que siempre van a estar cerradas, pero hay que hacer como esa mitad de camino. Bueno, y eso es un poco el espíritu también de la actividad, reconectarnos, nos va a costar un poquito, estamos todavía ahí rompiendo la inercia de 2 años y fracción un poco en casa. Y nada, muchas gracias a ustedes por su tiempo, su valioso tiempo, gracias por compartir sus experiencias a los tres y esperamos verlos por acá en el siguiente Reconecta del año 2023. Muchas gracias.
Chao.